Amén. Amén. Ayer por la tarde tengo un mueble en casa en la entrada que ya está un poco viejito, así que tenía un rato y me dispuse a arreglarlo. Dijo, voy a ponerme manos a la obra. Empecé a quitar varias maderas, a desmontar y con cola a intentar encolarlo. Claro, dejé el recibidor con todas las cosas por en medio, ¿verdad? Y vi que mi esposa había salido un momentito de casa y dije, le tengo que poner una nota en la puerta porque si no, cuando entre se va a tropezar con todo el estropicio que he puesto aquí. Entonces busqué un post-it para ponerle en la puerta, ¿verdad? Y solo me topé con una libretita de post-it con forma de corazoncito. Y dije, este mismo está bien, ¿verdad? Cogí un post-it y le puse, no te tropieces con el mueble. Y se lo puse en la puerta de casa. Claro, ella cuando llegó a casa, lo primero que vio fue un corazoncito. Dijo, ay, mi marido. Qué romántico está hoy. ¿Verdad? Se acercó al post-it en la puerta y ponía, no te tropieces con el mueble. Luego le dije, ¿has visto el post-it? Y dice, sí. Y me lo enseña y me dice, pero un corazoncito para decirme esto. Podríamos decir cosas más bonitas, ¿verdad? Así de románticos somos los hombres a veces, ¿verdad? He de decir por bien de mi esposa que luego ella tomó otro post-it y me lo dejó en la puerta también y ponía, gracias por arreglar el mueble. Tenemos que aprender un rato, de ellas. Cuando conversas con matrimonios y los que lleváis años casados y pasan el tiempo, una de las quejas que suele haber es que se apaga el amor, ya no somos tan románticos, ni tan expresivos, ni tan cariñosos, sobre todo los hombres con las esposas. Antes todo era de color. Cuando éramos novios me hacía canciones y poemas y me entregaba notitas y me traía flores. Ahora solo trae coliflores. Los casados lo sabéis, es una lucha y cuantos más años de matrimonio, mayor es esa lucha. Y tenemos el reto de avivar el amor, de mantener viva esa llama, despierta, fresca. Porque el primer amor, todos lo conocemos, es apasionado, entregado, cree en los imposibles, es osado, es audaz, llena la vida de palabras y de gestos y de acciones que dejan pequeños a Romeo y Julieta, ¿verdad? Pero con el tiempo la vida se va complicando, empieza a haber retos económicos, cambio de trabajo, cambio de piso, la salud de los niños, la salud nuestra, la ortodoncia, el coche que se ha averiado, y estamos más enfocados en intentar salir adelante que no en mirarnos a los ojos. Qué reto tan grande. Así que aquello que había de ser un paseo por el parque se convierte en una carrera de obstáculos, en los cuales los dos tenemos que seguir caminando juntos. Un reto. Un reto cuando llegas a casa y te pregunta tu esposa, cariño, ¿me quieres? Claro, los hombres somos suspicaces, primero nos la miramos, ¿verdad? Y dices, es una pregunta trampa. ¿Ahora qué contesto? ¿Sí? ¿No? ¿Qué contesto? Y la respuesta es, claro que te quiero, he puesto gasolina en el coche. O al revés, ella pregunta, tú preguntas, ¿me quieres? Y ella dice, claro que te quiero, te he preparado la cena. Es un reto cuando el amor se convierte en rutina. Es un reto cuando se convierte en un deber, en un quehacer. Es un reto cuando pasa el tiempo y fácilmente el amor se convierte en un caminamos juntos, ya nos conocemos, ya nos damos por sentado, ya me he acostumbrado a ti. Es un reto avivar ese primer amor, esa llama que había antes. Es un reto para todos nosotros. Refrescar esa pasión, esa entrega, esa ilusión, esa frescura, esa chispa, ese brillo, ese aroma del primer amor. Es un reto para todos los matrimonios. Y ahora cuando nos acercamos a esta primera carta del Señor a sus iglesias, la carta a la iglesia en Éfeso, este es el reproche del Señor Jesucristo.
Exactamente este es el reproche. Y como vamos a leer la carta a los Efesios y nos la vamos a aplicar, este es el reproche del Señor Jesucristo para ti y para mí. ¿Dónde está ese primer amor? ¿Te has acostumbrado a mí? Dice Jesús. ¿Me estás sirviendo porque toca, por obligación, por inercia, por costumbre, por rutina? ¿Dónde está ese primer amor? Eso es lo que el Señor tiene en contra de la iglesia en Éfeso. Hemos leído el pasaje. Os invito a tener vuestra Biblia abierta en Apocalipsis capítulo 2. En los primeros 7 versículos es la carta a los Efesios, la carta a Éfeso. El autor de la carta sabemos que es el Señor Jesucristo, pero fijémonos que cada carta tiene una estructura similar, pero el Señor en cada carta se presenta a sí mismo de una forma diferente. De los muchos títulos que hemos visto en el capítulo 1, el Señor Jesús escoge uno para presentarse a cada una de las iglesias. Y veamos el versículo 1, cómo se presenta el Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, es lo que el Señor le dice a Juan, y la carta empieza así: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Este es el nombre que el Señor Jesús aplica para sí mismo. El que anda en medio de los 7 candeleros, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y recordamos que esta expresión está ilustrando de una forma gráfica el poder del Señor Jesucristo, porque tiene en su mano las estrellas, tiene nuestra luz, nuestro testimonio, y Él se pasea entre nosotros, entre esos candeleros de oro encendidos. Él se pasea en medio de las 7 iglesias. Él está entre nosotros, Él nos conoce, Él nos ve. Está ilustrando esta introducción que el Señor Jesucristo es el que tiene en su poder nuestro testimonio como iglesia. Y en esta primera carta a la iglesia de destino, que es Éfeso, lo primero que vemos es que Éfeso nos resulta familiar, ¿verdad? Las demás iglesias no nos resultan familiares, pero Éfeso sí, y mucho. ¿Por qué? Porque se menciona muchísimo esta iglesia en el Nuevo Testamento. Para empezar, el apóstol Pablo escribe una carta entera a la iglesia en Éfeso, los Efesios. Pero además se nos cita varias veces en las cartas de Pablo a Timoteo, porque Timoteo fue pastor en la iglesia de Éfeso. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, 19, se nos describe el inicio de la iglesia en Éfeso, como Pablo fue a predicar a la ciudad de Éfeso. Así que nos resulta familiar y podemos decir varias cosas de otros pasajes de las Escrituras. Históricamente, Éfeso es la ciudad más importante de todas las demás en estas 7 iglesias. Una ciudad importante en la costa, justo frente a la isla de Patmos, una isla comercial, cosmopolita, con una gran biblioteca, pero al igual que todas las grandes ciudades. Y nos podemos sentir muy identificados cuando decimos cosas de Éfeso, porque muchas son también verdad en Barcelona. Éfeso era una ciudad llena de pecado, llena de magia, de ocultismo, de paganismo, de religiones, de idolatría. Se rendía culto a los césares en Éfeso. Y a la diosa Artemisa, diosa griega, que luego cuando vino el Imperio Romano se cita en Hechos de los Apóstoles, cambió el nombre por Diana. Diana de los Efesios era la diosa de la fertilidad. Se rendía culto a Diana y había peregrinación de todas las ciudades para venir al templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, para adorar a la diosa Diana. Diosa griega de la fertilidad, Artemisa; diosa romana de la fertilidad, Diana. Los nombres de las diosas van cambiando a medida que llegan nuevas culturas. Antes de llegar los griegos, la diosa de Éfeso era Cibeles. Llegan los griegos y recibe el nombre de Artemisa. Llegan los romanos y recibe el nombre de Diana. Se adopta el cristianismo como religión oficial de Roma. ¿Y sabéis qué pasó en el concilio de Éfeso?
se reconoce a María con el título de Madre de Dios. Vamos cambiando el vestido, pero es la misma diosa la que se adora en Éfeso. Escribe José Grau en su libro sobre teología, Catolicismo Romano: no es difícil descubrir en la popularidad que gozaba la expresión Madre de Dios en Éfeso las reminiscencias de la ancestral adoración pagana a la diosa virgen Diana, cuyo templo, uno de los más venerados por la antigüedad gentil, había convertido años atrás a la ciudad en un centro de peregrinación. Antes en la clase ABC que teníamos allá a primera hora había una pregunta en el aire, ¿no? ¿Cuál es nuestra gran diferencia con el catolicismo? Intenté responder muy rápido, pero la gran diferencia con el catolicismo es que nosotros creemos en la Biblia y solo en la Biblia. Y el catolicismo lleva 2000 años acumulando tradiciones y costumbres de otras religiones para acomodarlas a su forma de entender la fe cristiana. Y esta es una de ellas, el culto a María. El culto a María viene de ese culto ancestral a Diana de los Efesios, diosa virgen de la fertilidad. Si nuestra querida hermana María, porque es hermana nuestra en la fe, viera lo que han hecho con ella, de verdad que no estaría nada contenta. Nunca, jamás en la Escritura se nos invita a rendirle culto y adoración a María. Al contrario, ella dice, como dijo aquellos en las bodas de Caná, ¿verdad? Cuando vinieron a ella por el tema de que se había acabado el vino, ella nos diría hoy, ir a Él, a Jesús, y haced todo lo que Él os diga. Exactamente así. Esas peregrinaciones de las que hablamos, que al templo de Diana, que la gente iba al templo de Diana en Éfeso, se nos describen en Hechos capítulo 19, el apóstol Pablo llega a Éfeso y empieza a predicar allí. Hay los primeros conversos en la ciudad de Éfeso. Aquellos que habían practicado la magia y el ocultismo, recordaréis, traen sus libros y hacen ahí una gran barbacoa. Queman los libros de ocultismo delante de todo el pueblo. Y entonces cuando empieza a crecer la iglesia en Éfeso, aquellos que hacían negocio con el culto a Diana empiezan a temblar. Porque la ciudad de Éfeso estaba llena de tiendas de souvenirs, con templecillos de Diana, con imágenes de Diana, en plata, en terracota, y todos los peregrinos que llegaban allí compraban esas imágenes y se las llevaban. Todos los artesanos empiezan a pensar, aquí se nos acaba el negocio. O sea, si crece el cristianismo y esto que están predicando, se nos acaba el negocio y se acaba la gloria de la gran Diana de los Efesios. En ese contexto es en el que estaba la iglesia de Éfeso. Y en ese contexto se crea un gran alboroto, si leéis en Hechos 19. Las gentes salen a la calle gritando, ¡grande es Diana de los Efesios! Llega a tal punto la tensión que parece que están a punto de apedrear a Pablo y a los demás creyentes. Y gracias al Señor, la gente, después de 2 horas de gritar, se apacigua. En ese contexto tan difícil empieza la iglesia de Éfeso. Una iglesia con muchas amenazas, una iglesia con muchas dificultades alrededor, una iglesia que ha de ser luz en medio de una profunda oscuridad, una iglesia que ha de estar muy alerta, una iglesia que ha de tener muy buena doctrina y muy buen criterio. Y gracias al Señor, a lo largo de su primera historia, de este primer siglo, el Señor facilita a la iglesia de Éfeso de los mejores líderes y de los mejores maestros que podía tener. En Hechos 18 vemos como Pablo llega a Éfeso, vemos los primeros conversos y deja allí a Priscila y Aquila, un matrimonio muy instruido, que han sido discípulos del mismo apóstol Pablo. Al cabo de un tiempo sabemos que llega Apolos, dice la palabra que es un poderoso predicador, pero Apolos no conoce todo el evangelio, está predicando el bautismo de Juan el Bautista. Entonces Priscila y Aquila lo discipulan, le reconvienen y se convierte en una herramienta muy útil para la iglesia en Éfeso. Pablo se queda 3 años en Éfeso enseñando la palabra. En Hechos 20 vemos como Pablo personalmente entrena a los pastores de la iglesia en Éfeso. Más adelante Pablo escribe sus cartas pastorales
para instruir al joven Timoteo sobre cómo llevar la iglesia de Éfeso. Timoteo es pastor en Éfeso. Más tarde también pastoreará la iglesia de Éfeso Tíquico. Y más tarde el mismo apóstol Juan, el que está escribiendo el Apocalipsis, también es uno de los pastores en la iglesia de Éfeso. ¡Wow! Una iglesia sólida, una iglesia fuerte, una iglesia firme, tiene una herencia espiritual tremenda. Está en un contexto muy difícil, con muchos retos, pero el Señor ha nutrido de vitamina espiritual a esta iglesia de Éfeso. Y la herencia espiritual que recibe esta iglesia la vemos en esas palabras del Señor Jesús, en Apocalipsis 2. Fijaos, Apocalipsis 2, versículo 2. Son palabras de alabanza. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y de nuevo en el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Son palabras de alabanza de parte del Señor, palabras de alabanza muy generosa de parte del Señor. Está exaltando esta iglesia. A pesar del ambiente en el que está, un ambiente comercial, cosmopolita, turístico, mezcla de religiones, mezcla de filosofías, ocultismo, paganismo. Los creyentes de Éfeso se han mantenido firmes. Por la época en la que estamos, en la que escribe Juan, el apóstol, el Apocalipsis, probablemente la iglesia de Éfeso ya tiene 40 años de historia. Es una iglesia consolera, es una iglesia sólida, una iglesia firme. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Es una buena iglesia. Una iglesia a la que iríamos tú y yo y estaríamos contentos de estar. Nos haríamos miembros, pasado mañana, de la iglesia en Éfeso. Y los efesios no solamente son victoriosos en medio de las amenazas de la sociedad y de la cultura en la que están, que es un grandísimo reto, sino que además los efesios han soportado amenazas internas, porque Satanás se disfraza de ángel de luz, hermanos. Los peligros que la iglesia tiene que enfrentar no solamente vienen de fuera, los peligros vienen de dentro. Satanás no entrará por esa puerta con 2 cuernos, un rabo y un tridente. Lo veríamos todos y lo echaríamos a patadas. Satanás intentará entrar por esa puerta vestido de predicador, de teólogo, con una Biblia bajo el brazo y muchos títulos. Y ese reto también tuvieron que enfrentarlo los efesios, de falsos hermanos, de falsos maestros, de falsos apóstoles, de sectas heréticas. Y continúa diciendo el versículo 2, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Sí, en el siglo I ya tenían esos retos. No penséis que era un reto de nuestros días. Hoy día hay tantos que se llaman apóstoles y son un atajo de sinvergüenzas. Un atajo de sinvergüenzas. Porque la palabra de Dios ya dice cuáles son los rasgos de un apóstol. Y el apóstol Pablo dijo que él fue el último. El último. No hay más apóstoles. Hay algunos que se dicen apóstoles. Y ya aparecían entonces con la única intención de manipular o de enriquecerse o de dividir la iglesia. Ya lo sabía entonces. Ya había sectas entonces, no solamente de nuestros días. Había esta secta de los nicolaitas que se menciona aquí. Se sabe poco de ellos, se sabe que eran gnósticos y que seguían a un tal Nicolás. Por eso se llaman nicolaitas. Y como buenos gnósticos predicaban y practicaban la dicotomía, la separación entre el cuerpo y el alma. ¿Esto qué quiere decir? Que los nicolaitas pensaban que ellos podían pecar en cualquier pecado, que solo se contaminaba el cuerpo. El alma se mantenía pura. Qué barbaridad, ¿verdad? Esto es lo que decían los nicolaitas. Por eso dice claramente aquí la palabra del Señor que el Señor aborrece sus obras. Y exalta y alaba a los efesios porque ellos han desmentido aquella mentira. Claramente les han señalado. Pero además,
Además de estar firmes frente a las amenazas de la sociedad en la que están, además de estar firmes frente a las amenazas disfrazadas de cristianismo, además el Señor alaba a la iglesia en Éfeso porque han tenido la motivación correcta. Fijaos el versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Por qué han hecho los efesios lo que han hecho? Por amor al nombre de Cristo. No lo han hecho por su propio beneficio, no lo han hecho para labrarse una fama, una reputación, una gloria personal. Lo han hecho por amor al nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué más se puede pedir? Esta es una super iglesia. Es un corsario del Señor Jesús. Hay devoción, hay amor, hay verdad, hay tenacidad, hay constancia, hay paciencia. Ponen en alto la doctrina, desvelan la mentira, desenmascaran los falsos maestros. ¡Qué iglesia! Estaríamos contentos de estar ahí. Yo creo que el Señor Jesús debe estar muy feliz de la iglesia en Éfeso. Yo creo que los ángeles aplauden en el cielo y el Señor puede decir, oh, ¿cuánto me amas, iglesia de Éfeso? Sigue adelante, igual. Pero no dice eso, ¿verdad? Después de estas palabras de alabanza, hay un pero. Ay, no nos gustan los peros. A ver, jóvenes, si en el instituto el director te dice, ven a mi despacho. Y el director te dice, eres un estudiante excelente. Me gustaría que todos fueran como tú. ¿Tienes unas notas? Una buena actitud. Pero... Ay. Si en tu empresa el jefe te dice, ven un momento, vamos al despacho a conversar, eres un trabajador incansable, eres un ejemplo para esta empresa. Eres fiel al nombre de la empresa, pero te pones a temblar. Así que el Señor Jesús, después de todas estas palabras de alabanza, que son auténticas, son sinceras, el Señor Jesús empieza a decir, pero... cuando el Señor tiene un pero, te esperas algo importante. Algo que probablemente mancha todo lo anterior. A ver, si me pongo yo a cocinar en casa, que admito que soy bastante trasto, ¿verdad? Y se me ocurre hacer un pastel. Y mi esposa me dice, ¡ay, qué pastel más bonito! ¿Y cómo lo has decorado? Pero te has dejado la harina, cariño. Ese pero seguramente mancha todo lo anterior. Y esto es lo que les pasa aquí a los efesios. Han hecho lo que tenían que hacer, estaban en su obligación, en su deber, Sí, eran auténticos guerreros de Jesús. Pero... Y el Señor, repito, reconoce que la iglesia de Éfeso le ama. De nuevo, versículo 3, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Pero yo quiero más. Ese amor yo quiero que sea diferente. Es otro tipo de amor. Es otro tipo de amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Jesús le está diciendo a su querida iglesia en Éfeso, ¿dónde está ese amor tierno, entregado, apasionado, espléndido, generoso que tenías conmigo? Eso le pasó a Éfeso. Después de esos 40 años de trayectoria, los efesios fueron paladines de la verdad. Aguantaron la persecución de los romanos, aguantaron las amenazas de los paganos, aguantaron las mentiras de los nicolaitas, aguantaron a esos fraudulentos llamados apóstoles, se mantuvieron firmes, sobrios, enteros, sólidos, ortodoxos, pero se apagó el primer amor, aquella ilusión que debían tener. Como escribe el pastor y teólogo Dennis Johnson, una iglesia en medio de la batalla, rodeada de enemigos, puede encerrarse en sí misma en una actitud de autoprotección, de suspicacia. No caigamos en el mismo error que los efesios, hermanos.
que el Señor no nos pueda decir, Iglesia Evangélica de la Gracia, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Hemos de defender la palabra? Sí. ¿La Iglesia ha de ser columna y baluarte de la verdad? Sí. Pero la ortodoxia no lo es todo. Es lo que nos está diciendo aquí el Señor. La sana doctrina, sí. Y el primer amor. Ambas cosas. Nada nos puede llevar a faltar a los dos grandes mandamientos. Y los dos grandes mandamientos no es amarás la doctrina sobre todas las cosas y amarás la ortodoxia como a ti mismo, ¿verdad? Es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que si amamos más la doctrina de lo que amamos a Dios y de lo que amamos al prójimo, nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando. Y en nuestro afán por defender los intereses de Dios, nos podemos olvidar de ese amor que debe llenarlo todo. Porque hemos leído 1 Corintios 13, que si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no busca lo suyo, el amor no se envanece. Así que tú y yo debemos aplicarnos esta carta del Señor Jesucristo a la iglesia en Éfeso. Cuidado con ese peligro de la ortodoxia sin amor. El Señor nos mira y nos dice, tengo contra ti que se ha enfriado ese primer amor, que has olvidado ese primer amor. Si el Señor te preguntara hoy a ti, como preguntó a Pedro, mirándote a los ojos, ¿me amas? ¿Qué le responderías? Claro, Señor, claro que te amo. Vaya preguntas tienes. Si cada domingo vengo a la iglesia, claro que te amo. Y los jueves vengo al culto de oración y oro. Antes de comer, antes de cenar y antes de desayunar. Oro y me bauticé y estoy en un montón de ministerios en la iglesia, Señor. Claro que te amo. Y si vieras mi Facebook, bueno, mi Facebook echa humo. Está lleno de posts contra las herejías que hay por ahí, contra las filosofías de este mundo, contra la idolatría, contra las sectas raras que usan tu nombre. ¿Ves cómo te amo? Y el Señor Jesús te diría, sí, ya veo que me amas, pero yo no necesito que tú me ames como un buen perro guardián que vigila la casa. Yo quiero que me ames como una esposa que me está esperando a que llegue. Ese es el amor que yo quiero de ti. Hermano, hemos caído en el error de estar tan metido en los negocios del Señor, en los intereses del Señor, en defender el nombre del Señor, que nos hemos olvidado de nuestra relación con el Señor. Eres como ese esposo polifacético que está todo el día arreglando cosas en la casa y trabajando y velando y no tiene un minuto que pasar con su esposa. Y si tu esposa te preguntara, ¿me amas? Tú responderías, claro que sí, he arreglado el mueble de la entrada. He puesto gasolina en el coche. Claro que te amo. El Señor quiere que pasemos tiempo con Él, que reavivemos la llama del primer amor. ¿Dónde está ese primer amor? Nos está diciendo. Ese celo que sentías cuando conociste al Señor. Ese corazón ardiente, como los dos de Maús que escuchaban la palabra. ¿Dónde está ese corazón ardiente? ¿Dónde está esa devoción que te llevaba a servirle, a entregarte, a testificar, a servir al hermano, a dar con generosidad, a pasar tiempo juntos? Ese deseo ferviente de decir, ya llega el domingo, ya llega la reunión, veo a mis hermanos, estudio la palabra, conozco más al Señor, oro. O después de tantos años con el Señor Jesucristo, ya te has acostumbrado a Él. ¿Ha caído tu amor en la rutina? Esa pasión se ha visto reemplazada, sustituida por una fría responsabilidad. ¿Hacemos lo que toca? ¿O le amamos apasionadamente?
Hace tiempo que se acabó esa luna de miel con Jesús. Pero has de saber que esa apatía espiritual, esa frialdad espiritual fácilmente nos lleva a la muerte espiritual. Y es lo que el Señor está advirtiendo aquí a su iglesia. La iglesia en Éfeso parece estar viviendo lo que el Señor profetizó en Mateo 24, versículo 11 en adelante. Cuando el Señor Jesús dijo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Sí, es verdad que hay mucha oposición, es verdad que la iglesia es atacada de muchas maneras, pero hermanos, no podemos convertirnos en Rambos espirituales, ¿sí? ¿Habéis visto Rambo? Los niños parecen mirarme con eso. Eso es antiguo, ¿verdad? Eso es de las películas que Noé tenía en el arca. No, eso es lo de los 80. Hay un momento en que Rambo empieza a disparar con la metralleta y dices: ¿vas a acabar matando a tus amigos también? Y hay personas que entienden así, ¿verdad?, defender la verdad, y se acaban cargando incluso a sus compañeros de milicia. Cuidado, porque amar la doctrina puede ser un ídolo en nuestro corazón. Y puedes acabar amando más la doctrina que a Dios y la doctrina más que a tu hermano. Recordemos las palabras de Pablo a los filipenses: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y hay iglesias así, hay iglesias que siguen esa trayectoria que el Señor está advirtiendo a Éfeso, iglesias que se convierten en superdefensoras de la verdad a toda costa y disparan en todas direcciones y se cargan a todo el mundo. Iglesias superdoctrinales, superlitúrgicas, sin evangelismo, sin amor, sin comunión, sin amistad. Se convierten en iglesias frías que cuando entras se te congela el alma nada más entrar. Recordemos las palabras del Señor a los Efesios, capítulo 4. Efesios 4, versículo 14. No seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La verdad, sí, en amor, ambas cosas. Y en la iglesia no puede faltar la verdad, y en la iglesia no puede faltar el amor, si no dejamos de ser iglesia. La medicina nos la da el Señor Jesús, versículo 5 en adelante. La medicina, el Señor como buen médico no solamente nos hace la radiografía y nos la enseña y nos dice cuál es nuestra dolencia, sino que el Señor también nos da la medicina para ese mal de nuestros corazones. Y la medicina está ahí, versículo 5. Es una medicina triple. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es una triple medicina. Recuerda, arrepiéntete, haz las primeras cosas. En primer lugar, recuerda, porque necesitamos recordar de dónde hemos caído. Tal vez llevas muchos años como creyente y el Señor te dice: recuerda. Mira hacia atrás, recuerda. Recuerda dónde estabas. Recuerda ese primer amor. Recuerda cuando Jesús era la delicia de tu corazón. ¿Te has acostumbrado ya a Él? Recuerda la frescura de esa relación con el Señor. Recuerda cuando solo deseabas encerrarte en tu habitación para leer la palabra y orar. Y todo te sonaba tan nuevo y tan hermoso. Recuerda esa Biblia usada. Los que llevamos años de creyente la tenemos, aunque haga 20 años o 30. Esa Biblia usada, subrayada, doblada, desgastada, amarillenta, de tanto usarla. Recuérdala. Recuérdala. Recuerda que Jesús nos llama a recordar. ¿Por qué? Porque hemos de recordar ese primer amor y reavivar ese primer amor. Nos pasa en el matrimonio, ¿verdad? Recuerda aquellos primeros años del matrimonio, aquellas cartas, vuestra boda, vuestra luna de miel,
Recuerda la pasión, la ternura, la entrega, la sinceridad. Y dice el Señor Jesús, le dice a la iglesia en Éfeso, recuerda de dónde has caído. Ay, estabas aquí de alto en tu relación con el Señor y has caído. Estabas en otro punto en que podías ver las cosas de forma nítida y ahora necesitas volver a subir, como Moisés subió al monte para hablar con el Señor. Necesitas volver a subir. Recuerda de dónde has caído. Pero la segunda medicina es arrepiéntete. ¡Wow! Qué claro y directo es el Señor Jesús con nosotros, ¿verdad? No se anda con remilgos. Cuando nosotros vemos apagadito a un hermano le decimos, va, intenta leer la Biblia. Venga, a ver si te veo el domingo. No te vi el domingo pasado, al que viene sí, ¿vale? Venga, inténtalo. ¿Y cómo va tu vida de oración? No oro. Prueba a orar, prueba. Sí, nos andamos con remilgos. Pero el Señor Jesús nos mira a los ojos y dice, se ha apagado tu primer amor. Arrepiéntete. Arrepiéntete porque estás pecando. Arrepiéntete porque tú te has entregado a mí. Arrepiéntete porque cuando bajaste las aguas del bautismo estabas diciendo que yo era la delicia de tu corazón y yo era tu amo y tu Señor. Arrepiéntete si has perdido tu primer amor, porque hay otras cosas que están entrando en tu alma y están acaparando tu atención. Arrepiéntete de tus pecados. No, el Señor Jesús no se anda con remilgos. Arrepiéntete de tu frialdad, arrepiéntete de tu apatía, arrepiéntete de tu dejadez, arrepiéntete de tu aburrimiento, arrepiéntete de tu pasividad, arrepiéntete de tu insensatez, arrepiéntete de tu orgullo, arrepiéntete de tu imprudencia, arrepiéntete de tu necedad. Yo soy tu delicia, dice Cristo Jesús. Y soy celoso, muy celoso. ¿Cuántas cosas vanas llegan a ocupar nuestro pensamiento, nuestro tiempo, nuestro deleite, nuestra ilusión, nuestra esperanza? ¿Cuántas cosas vanas y ridículas, hermanos? No es cuestión de tiempo, tú lo sabes. Eres capaz de perder horas delante de tu Instagram. No es cuestión de tiempo. No es cuestión de esfuerzo. Eres capaz de dedicar mucha energía cuando algo te interesa. Es cuestión de amor. Si has perdido tu primer amor con el Señor Jesucristo es porque estás amando algo. Algo está ocupando el lugar de tu corazón, que no es Cristo Jesús. Arrepiéntete. Y que sea Él de nuevo el amor de tu vida, tu delicia. En tercer lugar, después de recordar y de arrepentirnos, el Señor nos dice, haz las primeras obras. Vuelve donde estabas. A gozarte abriendo la palabra en la intimidad de tu habitación, orando al Señor. A conmoverte con aquella cancioncita, aquel cántico que tanto te enriquecía. Algunas iglesias o algunos creyentes pierden este primer amor y piensan que lo que necesitan es algo nuevo. No necesitas nada nuevo. Algunas iglesias piensan, cuando han caído en la rutina o en la dejadez, que necesitan algo nuevo y espectacular, un nuevo viento de doctrina, un nuevo avivamiento, algo extraño que no hacíamos antes. No necesitas nada nuevo. Al contrario, necesitas lo antiguo. Haz las primeras obras, te está diciendo el Señor. Rebobina. Hijo mío, rebobina en la historia de tu vida y hazte de nuevo con aquellas primeras obras de tu primer andar con el Señor, cuando estabas enamorado de Jesucristo. Vuelve a recuperar ese primer amor. La medicina del Señor es volver a esas primeras obras. Vuelve a deleitarte, vuelve a las sendas antiguas, a acercarte de nuevo al Señor Jesús con la ilusión de un niño. Escribe Matthew Henry sobre todo este pasaje. Aquellos que han perdido su primer amor deben recordar de dónde han caído, deben comparar su presente con su primer estado, cuánta paz, fuerza, pureza y placer han perdido por el camino al abandonar su primer amor.
deben arrepentirse. Deben estar dolidos y avergonzados en su interior por su pecaminosa decadencia. Deben culparse a sí mismos y avergonzarse a sí mismos por ello y humildemente confesarlo ante los ojos de Dios. Y juzgarse y condenarse a sí mismo por ellos. Deben volver y hacer las primeras obras. Deben volver al principio de nuevo. Deben esforzarse por revivir y recuperar su primer celo, ternura y seriedad. Y deben orar tan fervientemente y vigilar tan diligentemente como hicieron al principio cuando empezaron en los caminos del Señor. ¿Y si no qué? Ay, el Señor habla igual a cada iglesia. Hay unas palabras de alabanza, hay un diagnóstico que hace de nuestro corazón, pero hay unas palabras de amenaza de parte del Señor. Versículo 5. Pues si no, ¿qué pasa si no recuperamos ese primer amor? Pues si no, dice el Señor, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Quitaré el candelero de su lugar. El candelero, recordamos que es esa luz que significa el testimonio. Señor Jesús está diciendo, recupera el primer amor o cierro la iglesia. Tal cual. Porque las iglesias son mías, dice el Señor. Y son representantes en la tierra de lo que es el reino de los cielos. Y el distintivo vuestro como cristianos es que os améis los unos a los otros para que el mundo reconozca que sois de Cristo. Y si el amor entre vosotros se apaga, yo vengo y quito el candelero. Y se acabó. Él puede tomar ese candelero, Él puede tomar esa luz y llevarla donde Él quiera, donde brille para su gloria. Si se apaga el primer amor entre nosotros, dejamos de ser embajada del cielo en la tierra. Dejamos de ser fieles representantes de Él. Y hermanos, hay iglesias que desaparecen, porque Cristo las cierra. Podemos ver muchos factores humanos a nuestro alrededor, pero es porque Cristo las cierra. Hay iglesias que pueden continuar, las cuatro paredes pueden continuar como institución, como edificio, muy bonito, sí, pero es un cascarón vacío. Puede haber gente incluso entrando y saliendo, pero Cristo ya no está allí. La luz de Cristo no está allí. No representan los intereses del Señor. Son iglesias muertas. El Señor quitó hace tiempo el candelero de entre ellos. Porque el amor es lo que hace brillar la iglesia del Señor Jesucristo. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Porque nuestro amor a Dios no se puede ver, lo dice también la palabra, ¿sí? Pero ¿cómo vas a decir que amas a Dios a quien no ves si no eres capaz de amar a tu hermano a quien sí ves? El amor a Dios no se puede ver. Hay muchos que dicen que aman a Dios con todo su corazón y son incapaces de amar a los que les rodean. Pero el amor entre nosotros es evidencia de que el amor de Dios está en nuestros corazones. Y eso es lo que experimenta aquel que no cree al llegar a la iglesia. No sabe explicar por qué la iglesia es diferente. Pero aquel que entra en una iglesia donde está la luz de Cristo, siempre la describe con las mismas palabras. Aquí hay amor. Os amáis los unos a los otros. Y donde ese amor desaparece, el Señor retira el candelero. Retira esa llama. Hemos de avivar ese primer amor. Hemos de recuperar esa pasión, esa constancia, esa dependencia, esa devoción, esa fe, esa humildad al acercarnos al Señor Jesús. Hemos de buscarle a Él como un niño busca a su Padre con los brazos abiertos, con la misma ternura, con la misma ilusión. Y el versículo 7 nos describe la victoria. Si atravesáis las pruebas, atravesáis las dificultades, atravesáis los retos y a pesar de atravesar todos esos retos, os mantenéis mirando a Cristo como vuestro amor por encima de todas las cosas, hay victoria. Hay victoria. Y lo describe de forma hermosa
el versículo 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es curioso que acaba de mencionar a los nicolaitas, y nicolaita viene de Nicolás, y Nicolás viene del verbo nike, que es vencer, y Nicolás significa el vencedor del pueblo, y aquí está haciendo un juego de palabras el apóstol al escribir esto. No es el camino de los nicolaitas que dicen vencer. Yo os daré victoria y os daré a comer del fruto del árbol de la vida. El fruto del árbol de la vida. Cuántas cosas hay aquí encerradas, ¿verdad? Todo el Génesis nos viene a la mente. Adán y Eva estaban allá en profunda intimidad, comunión con el Señor, y por culpa del pecado de ellos perdieron esa comunión con el Señor, fueron expulsados del huerto del Edén y ya no teníamos acceso al árbol de la vida. Pero el Señor nos está diciendo que recuperamos acceso al paraíso. ¿Cómo? Por la obra del Señor Jesucristo. Eva, la esposa de Adán, dio el fruto a comer a Adán, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y comiendo de ese fruto fueron expulsados del paraíso. Ahora el Señor nos está diciendo, yo soy el esposo, el que le da a la esposa del fruto del árbol de la vida, que está en medio del paraíso, del jardín del Edén. Es Cristo Jesús el que nos da de ese fruto de la vida, para que tomando de él tengamos acceso de nuevo a la presencia de Dios. El Señor Jesús restaura todas las cosas. Todo lo que habíamos perdido lo volvemos a recuperar. Habíamos perdido la comunión con Dios, habíamos perdido la intimidad con Dios, habíamos perdido la comunión los unos con los otros, porque Adán y Eva se culpaban el uno al otro por lo que había sucedido. El Edén es restaurado gracias a la obra del Señor Jesucristo, gracias al árbol de la vida. Él nos da a comer de su fruto. El árbol que está en medio del paraíso. Qué hermoso contraste. Hemos leído hace un momento en el versículo 1 que Cristo Jesús, versículo 1 de este capítulo, Cristo Jesús es el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y ahora nos describe el paraíso como aquel lugar donde está en medio el árbol de la vida. Porque Cristo Jesús es nuestro árbol de la vida. Cristo Jesús es el árbol de la vida al cual vamos a tomar de ese fruto, de su sacrificio. Comemos su carne y su cuerpo, y esto es simbólicamente lo que hacemos de forma espiritual. Vamos a Él y comemos de Él, porque solamente comiendo de Él tendremos vida eterna. Tomando de Él. Ay, que el Señor avive este amor en nosotros. Recordaréis ese episodio en el que el Señor Jesús va a comer a casa de Marta y María. Y María está sentada a los pies del Señor, escuchando al Maestro. Y Marta está corriendo para todos lados, ¿verdad? Afanosa, barriendo y pasando el mocho y quitando el polvo y friendo las croquetas. Y está tan distraída Marta que le dice al Señor, Señor, dile a mi hermana que me ayude. Y el Señor que le responde, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ay, todos nosotros podemos confesar lo mismo, somos más Marta que María. Que el Señor nos ayude a dejarlo todo y sentarnos a los pies del Maestro, solamente para escuchar su voz. En esa ternura, en esa comunión, en esa cercanía, amándole con toda nuestra alma, porque Él es el único que puede ser nuestro deleite y satisfacer la sed de nuestros corazones. ¿Verdad? Sí. ¿Ortodoxia? Sí. ¿Predicar la verdad? ¿Enseñar la verdad? ¿Defender la verdad? Sí, pero con ese primer amor. Que no lo perdamos. Que el Señor sea tu deleite y tu gozo.
Y si aún no amas a Cristo, acércate a Él. Acércate a Él. Solo Él puede darte ese fruto del árbol de la vida que nos da entrada de nuevo al paraíso. Oremos. Señor, gracias por tu bondad y tu misericordia con nosotros. Gracias por tu paciencia, Señor, porque no solamente haces un diagnóstico de nuestras almas, sino que nos exhortas y nos muestras el camino. Y tú nos das la medicina, Señor, para andar. Te rogamos, Señor, que tú avives ese primer amor en nosotros. Que realmente recordemos de dónde nos has sacado. Recordemos tu bondad y tu bien con nosotros. Señor, te pedimos asimismo que tú no solamente nos hagas recordar, sino que nos muevas al arrepentimiento, Señor. Cuántas cosas nos distraen. Cuántas cosas de este mundo, Señor. Cuántas cosas que creemos que son correctas. Y ya no hay lugar para ti. Ya no hay espacio para ti en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Queremos arrepentirnos y queremos volver a esas primeras obras y expresarte todo nuestro amor y nuestra dependencia de ti, nuestra ternura y nuestra ilusión, Señor. Que avives tú esa llama del primer amor, que no apartes el candelero de entre nosotros, que sigamos como iglesia brillando para que el mundo conozca y el mundo, viendo el amor de Cristo en nosotros, reconozca que en verdad somos tus discípulos. En nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.